Estas son las noticias de Venezuela. La escapada, la huida, la fuga de Leopoldo López de la Embajada de España en Venezuela, donde por más de un año estuvo de huésped, es la noticia fundamental. Voy a leer el reporte que firma Joshua Goodman de Associated Press, que nos da una información bastante completa en torno a lo que ha acontecido. Después de más de 6 años de encierro, el líder opositor venezolano Leopoldo López es un hombre libre y se reencontró con su familia en Madrid. López llegó el domingo a la capital española, luego de lo que sus asistentes describieron como una fuga relámpago de la residencia del embajador español en Caracas, donde había estado como huésped, entre comillas, desde que lideró un fallido golpe militar respaldado por Estados Unidos contra Nicolás Maduro en abril de 2019. 2 personas cercanas a López dijeron que huyó de Venezuela por mar y llegó a la cercana isla caribeña de Aruba el día viernes. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir los detalles de la huida que siguió a meses de planificación. Los asistentes insistieron en que la salida no fue el resultado de negociaciones con el gobierno, como han especulado muchos partidarios e incluso opositores del gobierno socialista. El gobierno de Venezuela emitió un comunicado ayer domingo criticando a España por ayudar en la huida de López, al que tachó de terrorista. Calificó al embajador de España, Jesús Silva, como el principal organizador y cómplice de la fuga del opositor, pero se abstuvo de expulsar al diplomático, quien fue llamado recientemente y tiene previsto concluir su misión en Caracas el próximo mes. De esta manera, España participa activamente en la fuga ilegal de un peligroso delincuente y decide recibirlo en su territorio sin reparar en las leyes internacionales, agregó el comunicado divulgado por el canciller Jorge Arreaza en redes sociales. Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso del oficialismo, luego de Maduro, desestimó previamente la huida de López y dijo: "Nosotros siempre hemos dicho que Leopoldo es un problema de la oposición, ese no es un problema nuestro". Eso dijo Cabello en declaraciones difundidas por la televisión estatal durante un acto de simulacro electoral. En tanto, miembros de la Policía de Inteligencia SEBIN detuvieron a varias personas que trabajan en la misión diplomática, incluida una mujer que cocinaba para López, además de guardias de seguridad privados, según los aliados de López. El SEBIN trató el sábado de registrar las casas de los agentes de la Policía Nacional de España apostados en el recinto diplomático, en busca de información sobre el paradero de López. El gobierno de España condenó las detenciones de personal laboral de su embajada, así como los registros producidos en domicilios de personal adscrito a la sede diplomática, actos que suponen un incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, según dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de España en un comunicado. López, de 49 años, aún no ha hecho una aparición pública, pero dijo el sábado por la noche en las redes sociales que la decisión de dejar su tierra natal no ha sido sencilla. No descansaremos y seguiremos trabajando día y noche para alcanzar la libertad que nos merecemos todos los venezolanos, dijo López en un tuit la noche del sábado. El Partido Voluntad Popular, por su parte, dijo, luego de pasar 7 años de persecución y prisión injusta dentro de Venezuela, Leopoldo López todavía no se encuentra en total libertad, al igual que todos los venezolanos, mientras exista una dictadura que viola los derechos humanos del pueblo. No está claro, dice esta nota de Associated Press, cómo López abandonó la residencia del embajador, dada la fuerte presencia de la seguridad del Estado apostada permanentemente en las afueras del recinto. Los viajes por tierra se han vuelto cada vez más difíciles debido a la escasez generalizada de combustible y los puestos de control controlados por las fuerzas de seguridad han proliferado en todo el país. Y solo
avanzada la crónica, se ocupan de Guaidó. En un mensaje dirigido a Maduro en Twitter, el líder de la oposición, Juan Guaidó, dijo que su mentor político había salido de Venezuela burlando su aparato represivo. Pues bien, así las cosas, según esta reseña de Associated Press. Otra reseña de Associated Press nos da cuenta de cómo, al día siguiente de conocerse la fuga, hay cambios en el gabinete. Al presentarlo así, pues los cambios se vinculan directamente con la salida de López. Néstor Reverol, quien estuvo, según la cuenta de Maduro, 4 años, 3 meses y 15 días como ministro del Interior, general en jefe de la Guardia Nacional, va ahora, según su experiencia, a resolver el problema, la batalla de la energía eléctrica. Y en su lugar va otra persona que viene de las Fuerzas Armadas, la exministra de Defensa y actual gobernadora del estado Lara, la almirante, Dios, aquí se me fue Carmen Teresa Meléndez, en quien confía ahora pues todo el tema de seguridad Nicolás Maduro. Y hay otros cambios. Ministro de Turismo será el economista Ali Ernesto Padrón, quien respalda a Félix Plasencia, quien se va como embajador a China. ¿Cómo se fue López? Pues no se sabe. Según un despacho de la Deutsche Welle, se mencionan unas declaraciones de su padre, Leopoldo López Gil, ciudadano español ahora y embajador por el Partido Popular ante la Eurocámara. Según López Gil, Leopoldo salió de la residencia del embajador Silva el día viernes. Como siempre, desde las calles con el pueblo o en una cárcel militar, desde un tribunal injusto o perseguido en una embajada, todo nuestro tiempo y energía será para serle útil al pueblo venezolano en la conquista de su libertad. Desde el nuevo terreno de lucha, seguirá cumpliendo de manera inquebrantable con las responsabilidades asignadas como comisionado para el centro de gobierno que le encargó Juan Guaidó. Bajo el liderazgo de Guaidó, en coordinación con la Asamblea Nacional, Venezuela será libre y democrática. Todo esto es un mensaje, es el famoso mensaje del sábado de Leopoldo López, quien en los próximos días, según esta nota de la Deutsche Welle, ampliará en detalle las acciones que plantea a favor de la libertad de los venezolanos. ¿Quién pagó los platos rotos? La cocinera. La señora que cocinaba la comida de López es la que está detenida, y un guardia de seguridad, José Jerjes Neira, arrestados ambos por el SEBIN. Y tenemos una fotografía del acceso a la residencia del embajador de España, que queda en la muy exclusiva zona del Country Club, en Caracas. La fotografía nos muestra una calle muy pequeña, estrecha, que da acceso a la embajada, y eso está lleno de carros y camionetas del SEBIN. Por eso se preguntan cómo pudo salir Juan Guaidó de la embajada. Nubia Campos es la señora que cocinaba y que ahora está detenida. España condena las detenciones al personal de la embajada en Caracas por la administración de Maduro. España reitera su convencimiento de que la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela requiere de una salida negociada dirigida por los propios venezolanos que permita la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias con plenas garantías democráticas, y recuerda la disposición de ayudar en este proceso. Esto en un comunicado donde previamente habían protestado por la prisión de sus empleados. Y finalmente lo que se tiene es la fotografía, sin duda muy emotiva, del reencuentro de López con su esposa Lilian Tintori
y sus 3 hijos, a los que tenía ya 2 años sin ver. Noticias de Latinoamérica. Plebiscito histórico en Chile. Una abrumadora mayoría apuesta por el cambio y aprueba dejar atrás la constitución de Pinochet. Un triunfo de la ciudadanía y la democracia. Así calificó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo sucedido este domingo en su país, donde, con casi el 100% de los votos escrutados, los ciudadanos decidieron, por un rotundo 78%, reemplazar la actual constitución redactada durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Cientos de personas salieron a las calles en Santiago, Valparaíso y otras ciudades para celebrar el histórico resultado. La emblemática Plaza Italia de la capital chilena rompió en un atronador aplauso seguido de caceroladas, fuegos artificiales, pitidos y batucadas. Sobre el edificio Telefónica, el más alto en la zona, se proyectó el mensaje «Renace», en un guiño a lo que simbólicamente supone enterrar el marco jurídico del régimen que, como decía, viene desde la dictadura de Pinochet. En Bolivia, Evo Morales pide al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia que libere a todos los detenidos por fraude electoral. Pido al Tribunal Supremo Electoral que mañana mismo levanten esta demanda por fraude. ¿Qué fraude? A nuestra hermana María Eugenia Choque, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, su delito es haber sido aymara, indígena y la primera mujer de Pollera, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, dijo Morales en el día de ayer. En Lima, las elecciones 2021, partidos tienen hasta el próximo sábado para presentar las listas de candidatos para las elecciones internas. Esas elecciones se celebrarán el 29 de noviembre. En Colombia, el ejército abate a un guerrillero muy importante del ELN. Este es un golpe de suma importancia porque ha caído una de las figuras más visibles de esa organización terrorista, dijo Iván Duque en una locución realizada en Quibó, departamento de Chocó, donde tuvo lugar el ataque. Duque confirmó la muerte de Andrés Felipe Vanegas Londoño, también conocido como Pedro, tercer jefe del Frente Occidental del ELN, que opera en esa región noroccidental. Pero el guerrillero abatido, el mediático, es el que se conocía como Uriel. Era el principal nombre de guerra, pero en fin, estos guerrilleros se cambian los nombres con evidente facilidad. Uruguay. El mensaje del ministro de Turismo a los argentinos, brasileños y chilenos: este verano no vamos a poder recibirlos. El ministro del Turismo uruguayo, Germán Cardoso, en un breve video ratificó lo que ya había anunciado el presidente Luis Lacalle Pou, que será un verano restringido por la pandemia del coronavirus. Cruzando el río, llegamos a Buenos Aires en otro intento por bajar la presión cambiaria. El gobierno emite otra tanda de bonos atados al dólar. Con un dólar blue que tocó los 195 pesos y cerró en 189 el último viernes, y que parece no encontrar techo, el gobierno avanza en su plan de intentar bajar la presión cambiaria y buscar derribar la expectativa de devaluación que se contagia en el mercado y traspasa a decisiones en la economía real. El plan que busca el ministro de Economía, empoderado por Alberto Fernández de manera pública en las últimas semanas, incluye intentar reducir la asistencia desde el Banco Central tras la mega emisión que se hizo para financiar las medidas que se pusieron en práctica para contrarrestar la pandemia. El presidente, a su vez, consulta y escucha con otras voces, entre ellas al exministro de Economía, Roberto Lavagna. La última del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro. Las vacunas solo son obligatorias para el perro. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le puso más leña al fuego en la polémica desatada por la obligatoriedad o no de la vacuna para combatir el coronavirus. Y afirmó que en su casa solo su mascota es obligada a recibir los antivirus. Buenas noches a todos. La vacuna obligatoria aquí solo es para Faisca. Faisca es el nombre del perro, Chispa.
Eso escribió Bolsonaro en Twitter, posando en una foto al lado de su perro, en una afirmación que fue interpretada como provocación en medio de la disputa ideológica que mantiene con el gobernador de São Paulo, João Doria. Y cerramos la información de América Latina. En Ciudad de México desmantelan enorme laboratorio de drogas. Soldados y policías desmantelaron un laboratorio de metanfetaminas y fentanilo de capacidad industrial en Ciudad de México, cuyo tamaño era tan grande que sorprendió a los investigadores, según informó la Fiscalía en el día de ayer, domingo. El laboratorio tenía tanques para preparación química de unos 2 pisos de altura, con capacidad de procesar unos 5.000 kilogramos, unas 11.000 libras de materia prima de una sola vez, dijo Felipe de Jesús Gallo, de la Fiscalía General de la República. Tanques de 2 pisos de altura, imagínese usted. Pues bien, estas son las informaciones más importantes de América Latina cuando comienza una nueva semana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a dar nuestra pauta para el día de hoy, lunes 26 de octubre del año 2020. Vamos a comenzar en Santiago de Chile con la doctora Claudia Geis. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la New School of Social Research. Ella fue la integrante de la Comisión Técnica para el Proceso Constituyente 2019. En ambiente de tranquilidad y largas filas, millones de chilenos sufragaban ayer domingo en un plebiscito histórico que decidiría el eventual reemplazo de la Constitución instaurada por la dictadura militar hace 4 décadas. La votación más importante desde el fin de la dictadura. La papeleta que marcará el futuro de Chile fueron algunas de las frases que se repitieron como un mantra sobre el plebiscito. Pues bien, ya lo sabemos, fue aprobado de manera abrumadora, con casi el 80% de los votos. ¿Y qué implica esto? ¿Qué le espera ahora a Chile? Eso lo vamos a tratar con Claudia Geis. De allí vamos a ir a Galicia, donde se encuentra el doctor Luis Salamanca, politólogo venezolano, y con él, ya en España, vamos a tocar el tema de el abandono de Leopoldo López, de la embajada y del país. ¿Qué implicaciones tiene esto? Por una parte, en función de las relaciones con España, y por otra parte, en función de la situación política de la oposición venezolana. ¿Qué significa esta salida? ¿Quién queda al frente? ¿Qué puede ocurrir con la oposición? ¿Se dividirá aún más? ¿Logrará consolidarse? Por el contrario, ¿qué va a ocurrir con la consulta prevista para dentro de pocos días? En fin, todo eso lo vamos a abordar con el politólogo Luis Salamanca. De Vigo, creo que es donde está Salamanca, vamos a ir a la ciudad de Nueva York. Allí vamos a conversar con Luján Artola, destacada periodista del Confidencial de España en Nueva York. Luce inminente la confirmación de Amy Coney Barrett como nueva jueza de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué implica esta designación? ¿Quién es Amy Coney Barrett? ¿Qué puede pasar con Amy Coney Barrett al frente de... en la Corte Suprema de Justicia? Todo ello lo vamos a analizar con la periodista Luján Artola. Luego, de la ciudad de Nueva York, vamos a cruzar el océano para ir a la ciudad de Londres, donde vamos a conversar con David Díaz Hogiex, vicepresidente de Programas Globales de Article 19. Un estudio global reveló un deterioro preocupante de la libertad de expresión en América Latina.
El retroceso fue denunciado por esta organización, Artículo 19 o Article 19, que presentó su The Global Expression Report 2019-2020. Vamos a tocar el tema, muy importante sin duda, con Díaz Jojiex desde Londres. De Londres vamos a regresar, vamos a bajar en la geografía para llegar a la ciudad de Caracas, donde conversaremos con el doctor Julio Castro, médico internista e infectólogo, principal asesor del equipo científico de la administración de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Maduro anunció ayer que el el IBIC encontró una cura definitiva contra el nuevo coronavirus y que iniciará los procedimientos para que la Organización Mundial de la Salud verifique los resultados. No se ría, pero ¿qué tan confiable puede ser este anuncio en un país con una crisis tan severa como la venezolana? Lo vamos a tocar con el doctor Julio Castro. Y vamos a concluir nuestra agenda de hoy en la ciudad de Madrid con Gisela Turazzini, la número 2 de Biden, Kamala Harris, el gran miedo de los mercados ante las elecciones en Estados Unidos, el reciente vuelco de intención de voto hacia el candidato demócrata. Joe Biden no asusta, pero sí un eventual relevo por su número 2, la abogada Harris. Las posturas más radicales frente a Wall Street de Harris y su menor trayectoria política están detrás de estos temores. Eso lo vamos a conversar con la economista Gisela Turazzini, experta en comunicación financiera y en ingeniería financiera, y es economista en Madrid. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, lunes 20 de octubre del año 26 de octubre, del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. La foto lo dice todo. Dicen que una foto vale más que 1000 palabras. Leopoldo López, barbado, sonriente, los brazos le resultan estrechos para poder contener en ellos a su esposa Lilian y a sus 3 hijos, a los que tenía casi 2 años sin ver. El deber de todo preso es lograr la libertad, cantaba una canción sobre las prisiones Rubén Blades en El Casanguero, que le sirvió a él como su tesis de abogacía en Panamá. Pues bien, se fue por fin Leopoldo López. Desde el año 2014, cuando se entregó en Chacaíto a Diosdado Cabello, había pasado un largo proceso de penurias, prisión, arresto domiciliario, hasta que se logró escapar aquel 30 de abril del 2019 en una intentona golpista que resultó en un fiasco. ¿Qué pueda ocurrir ahora? No lo sabemos. Y para ello dedicaremos buena parte del programa, buena parte de los días que vienen. Pero por lo pronto hay que celebrar que una familia venezolana se ha podido reunir como Dios manda. Enhorabuena a Leopoldo, Lilian y a sus 3 hijos.